A lo largo de sus 181 años, la Universidad de Chile ha puesto sus esfuerzos en la generación, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento. Esa es la misión y la fuerza motriz. Con sus 42 doctorados, 117 magísteres, 87 programas de título profesional especialista y 13 cursos de postítulo, la Universidad de Chile sostiene su compromiso con la educación pública e impulsa el desarrollo disciplinario e interdisciplinario al más alto nivel de calidad. Ello le ha permitido convertirse en una institución de referencia que busca aportar a la resolución de los problemas del país y del mundo. Desde los programas de posgrado que imparten sus facultades e institutos, la Universidad de Chile brinda una formación integral, con equidad e inclusión, y aspira a expandir el potencial científico, tecnológico, humanista y artístico del país. De este modo, contribuye día a día al abordaje de los desafíos locales y globales. Hola, muy buenos días a todos y todas. Tras este video que muestra parte de la impronta de los programas de posgrado de nuestra Casa de Estudios, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad de inauguración del primer Congreso de Estudiantes de Posgrado. Esta actividad fue preparada por el Departamento de Posgrado, Postítulo y Educación Continua en conjunto con diversas unidades de la Vicerrectoría de Estudios de Asuntos Académicos, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prorrectoría y Rectoría. A través de este acto inaugural, nuestra universidad saluda a estudiantes de los 116 programas de magíster, 42 programas de doctorado que han sido seleccionados para participar de este evento académico. Agradecemos y damos un especial saludo la presencia de la señora rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa de Besa Alessandri, los vicerrectores y vicerrectoras presentes, a los decanos y decanas, a los directores y directoras de escuelas de posgrado y coordinadores de programas de posgrado. Además, agradecemos la presencia de integrantes del Senado Universitario, de otras autoridades académicas de la universidad y de los integrantes en general de nuestra comunidad, y especialmente saludamos a nuestras profesoras invitadas que nos acompañan el día de hoy. A continuación, invitamos a la directora del Departamento de Posgrado y Postítulo, profesora Laura Gallardo Klenner, quien nos dará un saludo de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Hago mío los vocativos que no han sido tan formales porque este es un encuentro de estudiantes de posgrado y nos interesa mucho escucharlos de verdad, quizás sin tanta parafernalia, pero sí con importancia y trascendencia. Hoy iniciamos el primer Congreso de Estudiantes de Posgrado y Especialidades de la Universidad de Chile. Nos pareció relevante convocar a nuestros estudiantes más avanzados y a quienes estén interesados o interesadas en profundizar sus estudios y hacerse de herramientas de investigación y creación. La primera razón es que sabemos que su trabajo es fundamental para la creación de nuevo conocimiento y de las artes de la Universidad de Chile. Lo que ustedes hacen a través de sus tesis, de sus trabajos, es parte del acervo de investigación y creación de la Universidad de Chile. Y como es de la Universidad de Chile, también lo es de Chile y, por cierto, del mundo. Como verán a través de los trabajos y las conversaciones que sostengamos estos 3 días, sus investigaciones y creaciones son diversas, muy diversas, interesantes y a menudo atingentes a los dilemas y desafíos de nuestro tiempo. Este tiempo que está marcado por las crisis ambientales, la crisis climática, la crisis de contaminación atmosférica y de las aguas, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis alimentaria que también está afectando al mundo y que también son crisis sociales y políticas, pues son de convivencia entre nosotros y nosotras, pero también de convivencia con nuestro entorno. Los cambios de época y las crisis políticas con un debilitamiento de la democracia
y de las instituciones que permiten la respuesta o la emergencia de respuestas simplonas a desafíos complejos y que, por el contrario, requieren de paz, de entendimiento, de esfuerzos intelectuales y afectivos que no tienen parangón. No hay respuestas simples para los que estamos viviendo ni para lo que seguiremos enfrentando, y particularmente ustedes, los más jóvenes, seguirán enfrentando en los años que vienen. La mayoría de las respuestas están por construirse, por hallarse, quizás entre las voces menos escuchadas hasta ahora, entre las mujeres, las disidencias, entre los despojados y las despojadas hasta ahora. En ese marco, su formación de posgrado no es una mera herramienta de movilidad social o de mera satisfacción de la curiosidad de los cómo y de los por qué de la vida. Su formación de posgrado o sus formaciones de posgrado son necesarias para aproximarse a la complejidad, a los desafíos, a las nuevas formas de ser y hacer que son necesarias y pertinentes. También hemos querido convocarles para que se organicen entre ustedes, para que su voz, entre otras, se haga escuchar en el contexto de la recientemente reconstituida Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Una parte muy significativa de ustedes deben trabajar para poder estudiar. Muchos y muchas de ustedes tienen a su cargo infantes o adultos, adultas mayores, a quienes deben cuidar. Hemos avanzado en proveer servicios de acompañamiento a sus procesos de formación curricular y también transversal, en inglés, en género y en otras materias. Les hemos apoyado en cuanto hemos podido con sus postulaciones a becas y con el acceso a los servicios estudiantiles de la U, de su salud mental y de cómo equilibrar la vida estudiantil y toda la otra vida que hay que vivir. Pero sabemos que aún es insuficiente, sabemos que necesitamos más recursos y más creatividad. Los posgrados de la U son típicamente de excelencia. El 100% de los doctorados están debidamente acreditados. El 90% de los magísteres también lo están. Pero, ¿por qué en las ciencias así llamadas duras seguimos teniendo muchos más hombres que mujeres? ¿Por qué nos demoramos tanto, y esto es un dolor compartido, por qué nos demoramos tanto en la escritura de las tesis y las actividades formativas equivalentes? ¿Por qué nos cuesta aterrizar el modelo educativo de la U? ¿Por qué no hemos podido incorporar más herramientas de docencia activa en nuestras aulas? ¿Por qué no nos seguimos quedando todavía nos encontramos con eso de pasar la materia? ¿Dónde está la sustentabilidad y la complejidad en sus currículas, considerando los tiempos que corren y que sobre todo se vienen? Son tantas las tareas pendientes y enfrentarlas requiere de triestamentalidad. Y eso puede que a algunos les suene como una cosa regurgitada de mis tiempos estudiantiles que ya van varias décadas. Pero tiene que ser una triestamentalidad de esa que quiere a la U, de esa que la protege, de esa que la critica fundadamente y plantea soluciones, de esa altruista y atenta al devenir propio y al del país, y a quienes más necesitan de más conocimiento, creación, y les voy a decir, de hablamiento ciudadano, de conversación ciudadana. Les invitamos a ser altruistas, como se ha sido en los momentos más trascendentes de la FECH y de la Universidad de Chile. Aprovechen este vetusto edificio de la universidad y de la historia de Chile para saber qué hacen sus compañeros y compañeras, cómo son los posgrados de otras facultades y institutos, qué hay de bueno en unas instituciones o en unas facultades y que podría también serlo en otras. ¿Qué cosa podrían hacer en conjunto quizás, ensanchando de verdad la alameda creativa? Les invitamos a conocerse, a aprender de los y las demás, a contar sus investigaciones y creaciones. Estemos todos, ojalá, a la altura de la Universidad de Chile.
Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Gallardo, quien nos entregó un mensaje en torno a la relevancia de la realización de este Congreso de Estudiantes de Posgrado. A continuación, invitamos a la autoridad máxima de nuestra Casa de Estudios, a nuestra rectora, la profesora Rosa Deves Alessandri, que nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Esta vez voy a hacer mío los vocativos, pero no solo los vocativos, sino la verdad las palabras de la directora. Creo que es bien difícil agregar a la profundidad de esas palabras, a cómo a todos nos interpretan, cómo nos comprometen también con el posgrado de la Universidad de Chile en todas sus dimensiones. Lo digo de verdad. Siempre tratamos de hablar de verdad, pero creo que a todos quienes estamos aquí no solo nos interpretan, sino que también de alguna manera nos emocionan. Así que muchas gracias. Y por mi parte también, por nuestra parte, siempre representando a la Universidad de Chile, una alegría saludar la inauguración de este primer Congreso de Estudiantes de Posgrado de la Universidad, donde se va a difundir la importante tarea que ustedes realizan y que permitirá interactuar para potenciar sus investigaciones y proyectar también sus carreras académicas, sus carreras profesionales, a partir de una construcción colaborativa. Eso que decimos con facilidad, pero sabemos que es complejo. Venimos de este sistema universitario que está fundado muy pensadamente en la competencia. Ayer, preparando una exposición que tengo que hacer en la tarde, releía unos artículos de Jaime Guzmán, de la época del 81, en que explicaba con total claridad cómo había que terminar con el monopolio de las 8 universidades que habían, y decía, bueno, algunos dicen que no es monopolio si son 8, pero es monopolio porque reciben el aporte estatal, porque no tienen un incentivo para competir. Y la única manera de tener calidad es a través de la competencia, pero con una claridad, en realidad, cómo se marcaba ese camino, ¿no? Entonces celebraba la ley que el 81 abrió la posibilidad de crear universidades privadas en el país, porque eso terminaba con el monopolio de lo estatal. Estatal incluía la Universidad Católica, varias de ellas, o sea, era estatal hasta por ahí nomás. Terminaba con eso y daba la posibilidad entonces de esta competencia. Y en ese mismo, es un artículo de prensa, en ese mismo artículo hablaba por los jóvenes. Como los jóvenes iban a celebrar esto, como los jóvenes ahora iban a tener oportunidades, como ellos estarían entonces muy contentos. Es muy impactante volver a leer esas cosas. Entonces, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de bien común, es un desafío. Ahora, la robustez del posgrado es, creo, y esto también, el mejor indicador de la calidad académica de una universidad. Y a través de sus programas de posgrado, las instituciones no solo forman personas e investigan, sino que se renuevan también, se reproducen, se proyectan. Cuando uno quiere mirar en pocos indicadores la calidad de una institución, va al posgrado, ve qué proporción de posgrado tiene y se da cuenta entonces de la solidez. No es solamente contar personas y contar trabajos científicos o actividad creativa. Además, la interdependencia de la formación y la investigación en el posgrado genera unas sinergias que hacen un potente articulador al posgrado
de las distintas funciones académicas, como ninguna otra actividad en la universidad. Ahí se conjugan de manera íntima, o sea, no es posible si no es así, la formación, la investigación y la extensión. Entonces, también es muy importante como estructurante. Ahora, el desarrollo del posgrado como sistema en Chile se inició hacia fines de los 60. Antes habían existido unos como destellos de doctorado en teología, en la década del 30 en la Universidad Católica, un doctorado en filosofía en la Universidad de Chile, pero no condujeron a un establecimiento de un sistema de un doctorado, por ejemplo, profesional como lo conocemos hoy día, en el sentido de como sistema. Y en los 60, si uno mira lo que ahí pasaba, eran profesores, grandes profesores que profesionalizaron la ciencia en Chile, con mucha interacción internacional, levantaron estos programas focalizados en algunos pocos estudiantes muy escogidos que dieron origen a este sistema que hoy día vemos. En el año, estaba revisando algunas cifras, en el año 1976, en la Universidad de Chile habían una matrícula total de 148 estudiantes de doctorado. Y hoy día es 10 veces eso. Hoy día son alrededor de 1.500, 1.400 y algo. Ustedes, en el doctorado solamente. Casi 7.000 en el magíster. Entonces el crecimiento es enorme. Bueno, ha pasado el tiempo, pero eso es muy importante. Y en todo el resto del sistema, cuando nosotros teníamos 148 estudiantes, había 42. En todo el resto del sistema. Este era el monopolio. Francamente, no había muchos antecedentes para llamarlo monopolio. Era muy incipiente, necesitaba todavía mucho apoyo del Estado y al contrario, el Estado le retiró el apoyo en ese tiempo. Entonces, este crecimiento, son momentos que son siempre para agradecer a las personas, se deben fuertemente al esfuerzo de los y las investigadoras, de los estudiantes que confiaron en el doctorado en Chile. Eso también fue un tema. Todavía tenemos, yo diría, algunas disciplinas que miran al doctorado internacional como prioritario, pero es fundamental creer en nuestros programas, tanto de magíster y doctorado. Y hay otros momentos muy importantes en la internacionalización, es muy importante salir, pero es distinto hacerlo durante los estudios de posgrado que en un postdoc, por ejemplo, posteriormente. Entonces, eso lo vemos en las disciplinas más maduras, las que empezaron, que son generalmente en las ciencias, la biología muy importantemente, con esos doctorados de los 60, hacen muchos esfuerzos por captar el talento en Chile. Ahora eso ha ido ocurriendo en las distintas disciplinas y es muy bueno que así sea, que creamos en nuestros propios programas. Entonces hemos crecido, eso es bueno para Chile. Quiero aprovechar de felicitar aquí también los altos niveles de acreditación en doctorado los hemos tenido por mucho tiempo, cercanos al 100%, y cuando no era 100% era porque había un programa nuevo, pero en los hechos era 100%. Pero el magíster no, yo fui directora de posgrado entre el 2006 y el 2010. El magíster tenía entonces 50% de acreditación, Sergio, sí, más o menos. 35. Y lo peor es que nos parecía que así iba a ser. De verdad, y hoy día tenemos 91. Y eso es un logro notable también, notable de disciplina institucional. Y hay que agradecerlo porque realmente es muy alto. Y está muy bien. Así que vamos por ese 9 que nos falta. No, sabemos que están en eso. Entonces, esa calidad tiene un componente esencial también, la calidad en general de la actividad académica en la Universidad de Chile, que es la diversidad de nuestro estudiantado. Y por eso celebramos que ustedes vengan de distintos lugares, que tengan sus formaciones de pregrado en otras universidades, que sean
también de otras regiones, de otros países internacionales. Eso es muy, muy importante y no hay que abandonar nunca ese trabajo por cuidar esa diversidad y amplificarla siempre. Además están aumentando los programas interdisciplinarios con la participación también de varias facultades, eso lo hemos visto en los últimos programas que hemos ido aprobando y es de mucha importancia aquello también. Pero tal como decía la directora, necesitamos su participación para asegurar la pertinencia de la formación. Ustedes están más allá afuera que nosotros. Están más vinculados al mundo del trabajo, muchos especialmente a nivel del magíster, y necesitamos ese input, que nos vayan señalando también camino respecto de esos desarrollos. Y siento mucho que no voy a poder estar en sus reuniones. Me habría encantado, de verdad, y lo digo también muy seriamente, estar escuchándoles. Tenemos 3 reuniones en esta semana con rectores de distintos ámbitos. Primero, hoy día y mañana, con rectores de una asociación que se llama el Grupo de Montevideo, que son universidades latinoamericanas, del Cono Sur en Brasil, y que es muy importante, se va a realizar en Valparaíso, así que ahí tenemos que participar esta tarde en un panel que es sobre derechos humanos y cómo las universidades colaboramos en el tema de derechos humanos, que están muy vinculados a la convivencia, como decía también la directora, cómo no solo formamos en derechos humanos, sino generamos un ambiente en nuestras instituciones donde aquello se respete y se crezca así. Y después vamos a estar en Talca, en las reuniones de las universidades estatales y del Consejo de Rectores, que incluye a las 30 universidades que lo integran. Así nos tenemos entre todos que andar repartiendo y representar a la Chile en distintos lugares. O sea, si no, habría estado acá de todas maneras. Y bueno, agradecer, para terminar, agradecer especialmente a las profesoras que vienen del extranjero. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y vamos a acentuar profesoras. Cada vez más pasa aquello sin intencionarlo. Son mujeres quienes están representando sobre todo estas áreas interdisciplinarias. Eso yo lo aprendí y lo vi claramente en el CR2, en el centro que dirigía Laura, que dirigen todavía de alguna manera Laura Gallardo, Maisa Rojas, nuestra ministra del Medio Ambiente, que decía, ¿por qué son todas mujeres? Y creo que tiene que ver con esa capacidad de articular, esa capacidad y vocación de colaborar y de pedir ayuda, de saber decirle a otro, esta área no la manejo, porque no te acercas a nuestro grupo y la complementa. Yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con las mujeres. Y entonces estas áreas más interdisciplinarias, mucha academia de gran excelencia, con participación muy fuerte de liderazgo de mujeres. Y también a los profesores que participaron, al equipo, desde luego del departamento, del DPP, el Departamento de Posgrado y Postítulo, que hicieron posible este congreso, y a quienes integraron el comité, a la directora, a Sergio Villanueva, el subdirector, al profesor emérito Patricia Seituno, al director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Alan Martin, la profesora Cecilia Ibarra de la Facultad de Gobierno, la profesora Paula Arrieta de la Facultad de Arte. Les deseamos una fantástica jornada, seguro que va a ser así, que van a salir llenos de ideas, de ganas, de seguridad en lo que hacen. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, rectora, por sus palabras. A continuación, vamos a seguir, vamos muy bien en la hora con nuestro programa, así que vamos. A continuación le pedimos a la profesora Laura Gallardo que nos acompañe nuevamente
para presentar nuestro primer panel con nuestras profesoras invitadas, que está inscrito en el gran desafío Ciudades, Espacio, Crecimiento Demográfico y Convivencias. La profesora Laura Gallardo es la directora del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de nuestra Casa de Estudios. Su formación disciplinaria se encuentra en la física y el modelado atmosférico. A lo largo de los años ha desarrollado un trabajo consistente en temas urbanos, en particular en la calidad del aire y agentes climáticos de vida corta. Por favor, profesora. Gracias, Sofía. Me voy a aprovechar de estar en el podio para dar las gracias al equipo. Eso se me olvidó ponerlo en el discurso. Encabezado por Valentina, que está sentada allá atrás y que ha sido clave en la organización de este evento. Y, por cierto, hay varios miembros de nuestro equipo que estuvo viendo los trabajos, calificándolos, y, en fin, dando ideas de cómo hacer este primer congreso. Vamos a empezar por presentar a nuestras panelistas, a quienes voy a invitar a que pasen adelante. Primero, Patricia Romero Lancao. Patricia Romero Lancao nos conocemos hace un par de décadas nada más. O sea, ayer. Ajá. Nos conocemos bien, pero se dio la casualidad que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la FAU, la tenía de invitada para otro evento. Y cuando supimos que estaba por aquí, dijimos, esta es la mujer para ciudades. Más formalmente, Patricia Romero Lancao es profesora actualmente de la Universidad de Toronto, donde recibió una cátedra de investigación de excelencia en Canadá sobre el tema de transiciones de sustentabilidad. Ha tenido un puesto muy destacado también en los Estados Unidos. Originalmente ella tiene una formación en la Universidad de Bonn, en un doctorado en la Universidad de Bonn y también en la UNAM, en México. Y es un referente internacional, ha participado en múltiples ocasiones en el panel intergubernamental de cambio climático, en el ámbito, particularmente en el ámbito urbano, que es donde la acción climática tiene que ocurrir en las próximas décadas. Tiene una amplia experiencia como socióloga, trabajando con otras disciplinas y en la interfaz de ciencia y sociedad. Tanto en las Américas y en otros lugares del mundo. Y, en fin, ha sido coautora del IPCC en varias ocasiones, particularmente en el 4º informe de evaluación y muchos otros artículos destacados. Y en su momento trabajamos a través del Instituto Interamericano de Cambio Global, que era un proyecto que teníamos compartido sobre, por un lado, cómo eran las emisiones, el clima y la calidad de aire en ciudades latinoamericanas, y por el otro lado, qué pasaba con la salud y en estas sociedades latinoamericanas que tienen ciertas características. Nuestra otra invitada es Eugenia Galló. Eugenia se incorporó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo este año, esencialmente. Ganó un concurso, como corresponde, en la Universidad de Chile. Y su investigación se centra en el gran tema del antropoceno y de la historia, de cómo han ido evolucionando o coevolucionando procesos coadaptativos que operen en la dinámica entre los sistemas biofísicos. Eugenia es ecóloga de origen y sociales. Ella también se autodefine como una persona que trabaja en los intersticios de la ciencia, cosa que yo encuentro notable. No dice eso, pero ella lo define, lo dijo una vez en mi casa, y me pareció que era una espléndida definición, que esta capacidad de la que hablábamos, que es necesaria para abordar problemas complejos,
hay que ser capaz de salir de ese lado del confort donde uno entiende toda la jerga y poder conversar con otros y otras. Actualmente es la directora de la línea de ciudades resilientes del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y ha tenido múltiples proyectos haciendo un seguimiento, por ejemplo, de cómo ha ido creciendo la población en el centro norte de Chile a partir de indicios arqueológicos, entre otros. Y también ha sido directora de un núcleo milenio llamado Upwell, que también combina la oceanografía por una parte, la ecología por otro, y la historia también para ir reconstruyendo lo que ocurría a lo largo de la costa en esta zona de surgencia marina que caracteriza la zona centro-norte de Chile. Y ahora, paralelamente a su cargo en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también es directora de una de las líneas del Instituto de Ecología y Biodiversidad en el ámbito de tendencias en biodiversidad. Así que, igual que Patricia, que recién conversábamos, sus colegas sociólogos a veces le dicen: es que tú parece que ya no eres socióloga. Y yo cuando me escucho, a veces pienso que soy un poquito antropóloga. Quizás es un deseo reprimido de mi juventud. Y Eugenia también, una mujer con diversos intereses, con competencias muy sólidas, por cierto, en el ámbito de la sociología y la ecología, pero que son capaces de hacer interdisciplina y las vamos a escuchar con 2 charlas y después vamos a conversar con ellas. Muchas gracias. Ok, bueno, después de esto ya qué puedo decir, ¿verdad? Me podrían poner la presentación, es lo primero que puedo decir, pero en lo que pone la presentación, lo que voy a hacer hoy es mostrarle un poco cómo pasé de centrarme en hacer investigación en torno a los problemas de la sustentabilidad, los problemas de la resiliencia urbana, a lo que he estado haciendo en recientes años, que es centrarme sobre todo en las soluciones. O sea, yo siento, y aquí estoy hablando algo que ustedes ya conocen, que nuestra capacidad como seres humanos de crear problemas es 100,000 veces más alta que nuestra capacidad de entenderlos y nuestra incapacidad de gestionarlos. Entonces, por eso es que en esta presentación decidí centrarme más en el trabajo que he hecho en torno a, bueno, ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo pensamos los problemas? Entonces, no sé cómo va esto, creo que esto va... No. ¿Cómo se mueve este? Es que ¿yo lo muevo o tú lo mueves? Ok, entonces la siguiente, por favor. Sí, es que... Entonces, me voy a centrar en 3 puntos. El primero tiene que ver con cuál es el papel de los actores urbanos y las ciudades en la sustentabilidad de las políticas energéticas y climáticas. Siguiente, por favor. Y aquí, ¿qué pasó? No sé qué está pasando con ese, pero bueno, aquí les voy a compartir brevemente lo que encontramos en el capítulo de políticas nacionales y subnacionales de cambio climático del grupo 3 del IPCC, donde sí, efectivamente estamos encontrando que en 142 países ya se está haciendo, las ciudades sobre todo están haciendo, se están enganchando, están desarrollando políticas de cambio climático. Ahora sí se mueve, no se mueve. La siguiente, por favor. También encontramos, y este es el abordaje más formal, ¿no? Encontramos que ya se están desarrollando tanto instrumentos económicos como instrumentos de regulación, en este caso en el área de mitigación, que están abordando los determinantes sectoriales más importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a la siguiente, por favor. Eso suena muy bonito, pero cuando uno lo ve uno se acerca a ver, bueno, qué tan efectivos son estos esfuerzos para mitigar, en este caso, los gases de efecto invernadero y también para
desarrollar capacidades de gestión de los impactos de estos esfuerzos, la siguiente por favor, es que encontramos que hay dos cuestiones que a mí me están preocupando crecientemente. Una es la brecha, hay una brecha de mitigación y hay también una brecha de adaptación. Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que estamos atascados, no? ¿Por qué no estamos respondiendo con la intensidad y la efectividad que se requiere de nosotros? Pasemos a la siguiente, por favor. Y esto sucede por varias razones. Yo aquí me voy a centrar en algunas que nosotros destacamos en un artículo que un grupo de cientistas sociales escribimos para criticar al IPCC por ser tan tecnocrático, tan top-down y tan anquilosado. Entonces, el primer problema que tenemos, y ese es un problema que tenemos todos, es que estamos centrándonos en la acción individual. Creemos que por decirle a la gente, oye, no consumas tanto plástico y usa camiones públicos, con eso y con concientizarla vamos a lograr mucho. Y estamos centrándonos en el corto plazo y en lo que le llamamos los technological fixes, ¿no? Las soluciones tecnológicas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es abordar los distintos ámbitos. Y yo desarrollé este iceberg en este programa que nos dio los recursos para hacer este gran programa sobre la sustentabilidad. Yo pienso que lo que tenemos que aprender es a desarrollar un portafolio de opciones, algunas de las cuales tienen que ser de corto plazo, micro, individuales, pero muchas de ellas tienen que construir el andamiaje que nos va a permitir como individuos y como comunidades, yo creo más en la comunidad que en el individuo, honestamente, tener las armas para responder. Y algunos de estos esfuerzos tienen que ver con la inversión en infraestructura, en salud, en educación, en todo lo que son los recursos que nos permiten como individuos y como familias y como comunidades perseguir nuestros sueños con dignidad. Y no lo estamos logrando, no lo estamos logrando. Entonces, también tenemos que crear sistemas institucionales que nos acojan. Como decía la rectora, no que nos ayuden a competir, sí es importante competir, pero sabemos que la colaboración tiene que balancearse con la competencia. Y estamos enfatizando la competencia. En todo el mundo, los Reagans y las Thatchers, ¿no? Nos enseñaron que había que competir. No, señores, no todo es competencia. Entonces, tenemos que crear esas instituciones y lo que es más importante y está al fondo del iceberg es que tenemos que cambiar nuestros modelos mentales, nuestra forma de saber y conocer. Y me parece que esa es la parte más difícil de cambiar. Entonces, pero tenemos que cambiar, tenemos que trabajar en todos los niveles y no lo estamos haciendo. Yo no lo estoy haciendo. Yo no sé si ustedes lo están, bueno, ustedes lo van a hacer. Y por eso vine a pedirles que ustedes sean los que lo hagan, ¿no? La siguiente, por favor. Otra cosa que hemos encontrado en nuestro trabajo, y esto es parte del ADAPTE, ¿no? Porque a mí cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué es lo que articula todo lo que haces? Porque estás en todos lados, Pati, no entiendo por dónde andas, ¿no? Siempre me he preguntado cómo podemos crear capacidades. Y si no las tenemos, ¿cómo podemos ayudarnos a crearlas, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos que hicimos en el proyecto de ADAPTE, que se centró en 4 ciudades, era preguntarnos qué capacidades institucionales tienen los actores urbanos en Latinoamérica para poder ayudar a sus poblaciones a enfrentar los impactos de los extremos de temperatura y de la contaminación. Porque te acuerdas que eran esas las dos cosas que vimos. Y sí, encontramos, y esto es algo que sigue vigente, porque este esfuerzo fue esto lo publicamos en el 18, pero hubo varios esfuerzos en el 14, 15, varias publicaciones dirigidas por varios miembros del equipo. Sí encontramos que sí se están generando políticas, sí se están creando marcos legales, estándares, etcétera, pero tenemos problemas de cumplimiento. Y tenemos un problema más fuerte que yo creo que sigue vigente, desgraciadamente,
Y eso lo capturaron algunos de nuestros entrevistados en Santiago, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Nos decían, es que ¿saben qué? Ustedes piden que las agencias del ambiente, de cambio climático, aborden los problemas, pero ustedes no le están pidiendo a las agencias, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Urbano, al de Transporte, que cambien su forma de hacer las cosas. Entonces, nosotros venimos a tapar hoyos que estos crearon. ¿Se fijan? Y eso no ha cambiado. Seguimos teniendo falta de balance. Y eso es algo que tiene que ver con las partes profundas a las que me refería yo, ¿no? No le puedes pedir, además pasa mucho que los que se encargan de las cuestiones ambientales y de sustentabilidad tienen 2 gatos y una gata ayudándoles a hacer todo. Y los que tienen las finanzas tienen 30 gatos y 40 gatas o gates que los están ayudando. Entonces hay un desbalance de poder. Y esto se refleja, la siguiente por favor, en algo que hicimos nosotros. Esa es una forma de medir capacidad de coordinar. Les preguntábamos a los entrevistados, ¿con quién te vinculas para gestionar tu área de gestión? Y entonces ya nos empezaban a decir con quién, y entonces lo clasificamos en si esta entidad es nacional, estatal o de comuna en el caso de ustedes. Luego también que ahí tienen ustedes todos los circulitos y todo eso, y los colores tienen que ver si es gubernamental, organización no gubernamental, academia, etc. En corto, lo que encontramos, y fue nada más comparando a la Ciudad de México y Santiago, es que hay un sistema centralizado que se ve en el tamaño de los nodos y es un sistema fragmentado, que se ve sobre todo en el caso de Santiago, donde yo se los marqué a la derecha. Una comuna no tiene las conexiones que necesita con los otros niveles de gobierno. Entonces, de muchas maneras se puede ver que no tenemos los recursos suficientes, no tenemos los dineros, el poder y la capacidad de coordinar esfuerzos. Entonces, ok, les puedo decir más, pero sé que no tenemos mucho tiempo y quiero escuchar a mi colega porque me quiero hacer compañera de viaje con ella. Pero les quiero aquí compartir los resultados de un proyecto que yo inicié hace 2 años y medio, casi 3, que se llama pasemos a la siguiente, por favor. Es que aquí estoy moviendo nada más el mío. Ok, algunas lecciones del proyecto que se llama LA 100, Estrategias de Equidad. Hace 4 años, la compañía de luz y fuerza de Los Ángeles le pidió al Laboratorio Nacional de Energía Renovable que les hiciera un modelado de qué se necesitaba para transitar a un sistema energético completamente limpio y en qué año se podía lograr esto. Como resultado de todo ese esfuerzo, que fue de veras innovador, porque incluyó el modelado de qué tendría que pasar con distintos sectores, con la provisión de energía, con las fuentes de energía, etcétera. En el 2021, la ciudad de Los Ángeles decidió que en 2035 van a transitar a un sistema completamente limpio. Pero algo que no consideraron y que la sociedad civil presionó para que consideraran era la equidad. Y entonces, en ese año, en el 2021, una colega de mi laboratorio, yo estaba antes en ese laboratorio, se me acercó y me dijo, Pati, ¿quieres ayudarnos a dirigir este proyecto? ¿Y qué creen que le dije? No. Me dice, ¿por qué? Porque yo no quiero ser tu figurita, que tú nada más me digas qué hacer y que tengas aquí a una latina que habla español, que es mujercita y que no hace nada. Entonces la tipa muy linda me dijo, no te preocupes, Pati, te voy a dar capacidad de acción, etcétera, y tú diriges la parte social del proyecto. Pasemos a la siguiente, porque ahora sí me voy a ver más rápido para dar tiempo para ti. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál fue la racionalidad? Ustedes cuando hacen sus proyectos de investigación, siempre los maestros les decimos, justifica tu proyecto.
Y lo que justificó mi abordaje social de todo este proyecto, que fue un proyecto de $9 millones, no es fácil, y trabajamos, éramos tres gatos sociales, de ciencias sociales, con 30 y tantos gatos de ingeniería. O sea, la primera inequidad se manifiesta ahí. Pero mi justificación fue la siguiente. Tenemos una infinidad de opciones de política y tecnológica para transitar a sistemas completamente limpios, para descarbonizar nuestras economías. Pero lo que está pasando ya con esas intervenciones, esas innovaciones, es que muchas de las comunidades donde se aplican las ven como incompatibles con sus realidades, con sus aspiraciones, con sus problemas. Y también lo que ya está pasando es que estas tecnologías afectan negativamente a algunos grupos, más bien a la mayoría, y solamente benefician a la minoría. Y estas minorías pueden ser localizadas en la localidad donde se desarrolla el proyecto, pero sobre todo en las ciudades. Un ejemplo es el sistema eólico en el sureste de México, que se quería desarrollar este sistema, extraer toda la energía eólica, llevarla a otras partes del país sin beneficiar a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando es que, cuidado, señores, espérense. Están ustedes vendiéndonos un nuevo sistema de desarrollo que va a generar infinidad de inequidades. Y no estamos pensando en eso porque tenemos la urgencia de actuar. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros dijimos en este proyecto fue que tenemos que parar estos esfuerzos que ustedes ven en la parte izquierda de mi cosita. Oh, ¿qué hice? Oh, ahora sí lo abrí. ¿Me lo puede volver? Oh, ok. Ahora sí lo pude hacer. Ok. Ya no sé cuál. Esa es la lucecita. Ahora sí. Lo que estamos haciendo con nuestro sistema de transición es que estamos generando la misma medida para sectores que tienen distintas características sociales, demográficas, culturales. Ahora, lo que necesitamos hacer es aspirar a sistemas equitativos donde empezamos a considerar que no todos somos iguales y que necesitamos distintas medidas. Pero lo que sería ideal es quitar todas las barreras que nos impiden beneficiarnos de ver este juego este es de béisbol. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese contexto, la siguiente otra vez, es que yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre en torno a estas dos preguntas. Pasemos a la siguiente. O sea, en este contexto es que les voy a hablar brevemente de este sistema, de este proyecto, que de veras ha sido fabuloso por todo lo que aprendí y porque aprendí que qué bárbaro. Soy una pulga soy una infinita gota en el océano. Y si no nos ponemos a colaborar, que es a lo que yo vine aquí hoy, no vamos a lograr nada. Entonces, aquí estábamos diciendo, ¿no? Sí se puede transitar y sí vamos a lograr beneficios. Pasemos a la siguiente. Pero si bien es cierto que vamos a lograr beneficios porque un sistema energético más limpio beneficia a las poblaciones urbanas, también es cierto que para que este sistema sea equitativo, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que ser más incluyentes. Y eso es lo que no se nos da ni a los académicos, ni a los tomadores de decisión, ni a mí, ni a mi abuelita, ni a mi perro, ni a mi gato. A nadie se nos da eso. Entonces tenemos que aprender a ser distintos. Pasemos a la siguiente. Entonces, el objetivo de este proyecto que yo codirigí fue garantizar que la transición de Los Ángeles mejore la equidad energética. Y dije mejore porque cuando yo inicié todos estos esfuerzos que tenía 10 y tantos años, tenía pleitos con mi papá porque yo le decía, papá, vamos a lograr las cosas en 10 años. Y mi papá me decía, no, hijita, no, vamos a lograr las cosas en 10 años. Entonces, sigo siendo joven, ¿eh? No me vean con ojos.
No, ya lo sé que no soy tan joven, pero tengo una juventud intelectual y eso es bueno. Entonces, tenemos que lograr mover la aguja. Tenemos que trabajar para mejorar. Entonces, pasemos a la siguiente. Los desafíos de Los Ángeles, que ojo, yo esto lo aprendí después de varios años en Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen mucho que aprender de nosotros. No se crean que las tienen todas resueltas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, si ustedes dicen, o sea, el desafío para Los Ángeles es similar al desafío para Santiago y al desafío para la Ciudad de México. Tenemos que lograr que todos participemos en la transición. Que el sistema energético que está relacionado con los otros sistemas sea, o sea, tenemos el problema de que los sistemas son súper inequitativos. Ese es el problema. En Los Ángeles, 59% de la población es pobre. Yo cuando hice trabajo de campo en Los Ángeles, era como estar en Latinoamérica. Cuando nos fuimos a Hollywood, yo estaba en otro mundo. Entonces, y tenemos problemas también institucionales. En el caso de Los Ángeles, la compañía se enfrenta al hecho de que varios sectores conservadores se movilizaron para crear 2 proposiciones que les impiden incrementar las tarifas porque ese incremento es visto como un impuesto a los ricos. O sea, lo presentan como un impuesto a todos. No, es un impuesto a los ricos porque el sistema ha beneficiado a los ricos. Si su lógica se aplicara, tendrían que cambiar lo que tienen, ¿no? Y la equidad requiere la participación, sobre todo de las comunidades marginadas. Y en mi trabajo en Latinoamérica y en Los Ángeles y en Boulder, yo he encontrado que muchos tomadores de decisión ven a las comunidades marginadas como un problema, no como una solución. Los pobres son pobres porque son flojos, porque son desorganizados, porque no entienden, etc. Pasemos a la siguiente. Bueno, estos son todos los capítulos que hicimos. Yo dirigí estos 4 con un grupo, éramos 3, pero nosotros también informamos lo que hacían todos estos. UCLA no participó, o sea, hicieron su cosa por su lado. Eso fue eso también, cuán incapaces somos de colaborar. Nosotros quisimos colaborar con ellos y ellos nos dijeron, ¿quién se creen que son ustedes para venir a hacer trabajo aquí? Sabemos que no somos lo máximo, pero ¿quieres colaborar con nosotros? No. O sea, hablando de las dificultades, nuestra rectora nos los decía, las dificultades de colaborar son fuertes. Los egos son profundos. No todo el mundo entiende que, come on, o sea, ¿de veras? ¿Tú crees que eres lo máximo? Yo aprendí que no soy lo máximo hace como 20 años, cuando me di cuenta de que si yo no estaba, no pasaba nada. Nada. Y cuando estaba con comunidades y aprendí a decir, a ver, cállate, escucha, no, ellos podían resolver sus problemas fácilmente sin mí, ¿eh? En ese momento dije, de verdad, sí es cierto. O sea, y en ese momento uno se relaja y dice, a ver, Pamela, ¿qué podemos hacer juntas? A ver, Laura, a ver, ¿qué podemos? A ver, sentémonos, ¿qué saberes tenemos y cómo los podemos compartir? Entonces, aquí, la siguiente, por favor. Aquí les resumo lo que hicimos, ¿no? Lo que hicimos fue revolucionario en tanto que no me querían permitir trabajar con comunidades. Incluso algunas CBOs me dijeron, nosotros sabemos lo que tú necesitas, tú no tienes que ir con ellos. Y una señora que era la súper poderosa en la compañía de fuerzas me dijo, ¿para qué quieres ir a ver las comunidades? Nosotros ya sabemos lo que necesitan. Le dije, oye, no, discúlpame, pero no. Entonces lo que hicimos fue trabajar con ellos y con ellas. Y les hicimos 3 preguntas que usamos para relacionarnos con los distintos ámbitos con los que teníamos que trabajar, que era transporte, vivienda, resiliencia comunitaria, etc. Les preguntamos 3 preguntas.
¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo ves a tu familia y a tu comunidad beneficiándose de este cambio que se está prometiendo? La segunda, ¿qué problemas, qué obstáculos, qué desafíos ves para poder lograr lo que tú quieres lograr? Y la tercera fue, ¿qué sugieres que hagamos? La siguiente, por favor. Ese fue nuestro esquemita, nuestro marco conceptual, ya lo publicamos en un articulito. Lo que decíamos es que había que transformar el esquema. Normalmente los estudios se centran en la parte derecha de lo que yo tengo aquí, que es la distribución, y hacen mapas muy bonitos de cómo se distribuyen los ganadores y los perdedores. Nosotros decíamos, no, lo que tenemos que hacer es cambiar el proceso. Tenemos que permitir el liderazgo de las comunidades en el proceso de análisis de los problemas y las soluciones. Tenemos que comprender, y algo que no logré tanto, y lograr que los actores de la ciudad, los oficiales, puedan de verdad abordar las causas estructurales de las inequidades que se están viviendo. Solamente así podremos cambiar la parte de la derecha. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos fue crear un enfoque analítico. Eso es algo que aprendí mucho de los físicos y los climatólogos y los ingenieros. Para mí, como cientista social, era muy difícil al principio decir, bueno, ¿por qué siempre pones cajitas y flechitas? ¿No? Bueno, ya aprendí a usar cajitas y flechitas. Entonces, lo que hicimos fue, primero, o sea, hicimos este esfuerzo, fue el esfuerzo de colaborar con comunidades para entender cómo los legados de prácticas históricas de desarrollo urbano, de préstamos, de inversiones, de ordenamiento del territorio, y en el caso de Estados Unidos, de redlining, se convierten, se transforman o son las determinantes de los factores que afectan inequidades en 4 o 5 áreas que las comunidades identificaron: empleo, salud pública y resiliencia comunitaria, acceso a los sistemas energéticos, que no es lo mismo que capacidad de comprar, es asequibilidad energética, y el otro es toma de decisiones inclusiva. Entonces, esas fueron nuestras áreas de impacto. Y lo que cambió aquí para mí, es donde yo me estoy moviendo más, es decir, bueno, tenemos que entender todo esto para intervenir aquí, en la solución. Yo conecté el problem space, ¿no? Los problemas con las soluciones. Y para hacer esto tenemos que entender el contexto político y organizacional, y basado en eso, proponer políticas, estrategias que ayuden a mejorar los resultados, ¿no? La equidad. Pero tenemos también que ser muy claros de nuestros valores. Y eso no lo discutimos mucho. ¿Cuál es tu valor? ¿Estás más centrado en la eficiencia, en la competitividad, en la colaboración, en la inclusión, etcétera? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente, porque ya lo había hecho eso. Y aquí yo nada más les quiero compartir un valor que captura mucho lo que los miembros de la comunidad en Los Ángeles nos dijeron. Esto nos lo dijo una señora que estaba súper enojada con nosotros. Nos dijo, ¿qué vienen a hacer otra vez? ¿A sacar información y ya se van? ¿Y no nos traen nada? Y nosotros le dijimos, no, lo que queremos es de veras trabajar con ustedes, ya saben, ¿no? Pero aprendimos, dijimos, es que es cierto, los investigadores nada más vamos, extraímos información, nos vamos y no les damos nada. Y esto tiene que cambiar. Esta señora decía, la definición misma de equidad, de la que pasamos mucho tiempo hablando, e incluso ahora, aquellos de nosotros que hemos estado en desventaja, a veces nos sentimos incómodos al discutirla. Significa que no se trata de cuánto se nos va a dar, cuántos apoyos vamos a tener. Significa que todos nos hemos comprometido a que, hasta que se atiendan nuestras necesidades, nadie más obtendrá nada.
la señora nos está diciendo, cambien la ecuación. Tienen que enfatizar nuestras necesidades, invertir más en nosotros. La parte oeste de Los Ángeles ya tiene mucho, ya no necesita más, ¿no? Y esto quiere decir que así que cada vez más esto se vuelve nuestro. Pero nosotros queremos saber, la señora nos dijo, ¿cómo va a funcionar esta transición? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? Esa era su pregunta. Entonces ustedes ven, aquí hay mucha sabiduría en este saber. Este es un saber comunitario. Yo cuando salí de esas sesiones, yo dije, bueno, es que ¿para qué estudió un doctorado? O sea, estas señoras, estos señores, pero sí es importante estudiar. Yo la verdad sigo amando lo que hago, pero tenemos que hacerlo con más humildad. La siguiente, por favor. Esta muestra el asunto del redlining al que me refería, ¿no? En Estados Unidos, el redlining es similar a la informalidad en América Latina. Esto quiere decir que el acceso a la tenencia de la tierra, a la vivienda, al agua, se negocia políticamente. Y a los informales se les ve como los criminales, como los que no se merecen. Y en el caso de los Estados Unidos, los rojos que están ahí, que tienen el más alto nivel de riesgo y por eso no se les pueden dar préstamos hipotecarios. Y por eso, y cuando no tienes préstamo hipotecario en los Estados Unidos, no puedes comprar una casa. Y si no tienes una casa, no tienes una inversión. Y si no tienes una inversión, no te dan más apoyos. Y si no tienes más apoyos, se genera un círculo vicioso. Entonces, lo que encontramos es que hay una geografía en Los Ángeles y hay muchos estudios muy bonitos en otras ciudades, una geografía en la que las zonas que fueron marginadas históricamente mediante este proceso tienen más altas olas de calor, más altos, ¿cómo se llama? El Heat Island, ¿no? Las islas de calor, más problemas de contaminación. O sea, por todos los indicadores ambientales y de sustentabilidad son los excluidos. Entonces, pero sin entender este proceso social, ¿cómo vamos a poder abordar los temas? La siguiente, por favor. Entonces, como resultado de esto, los beneficios de los programas de esta compañía, que es la LADWP, se distribuyen de manera desigual. Pero, ¿se fijan? Solamente entendiendo el proceso podemos entender los resultados, que era el esquema conceptual que yo, pasemos a la siguiente, que yo sugerí. Y aquí lo que encontramos efectivamente, esto sí fue un análisis estadístico, geográfico, etcétera, de la inequidad como distributiva. En Los Ángeles, los incentivos para vehículos eléctricos, para eficiencia energética, todos esos que están aquí en medio, no lo pueden ver mucho, pero dejé la presentación, tienen a beneficiar a hogares de propietarios de ingresos altos, en su mayoría blancos y no hispanos, porque no podíamos hablar de raza. Esa es una determinante institucional, no puedes hablar de raza. Solamente en 2 programas los sectores desfavorecidos se beneficiaron. Pasemos a la siguiente. Y este es el área de, ¿cómo se le llama?, de adaptación. Las comunidades desfavorecidas, en su mayoría hispanas, experimentan más interrupciones de energía. ¡Oh, voilà! Por supuesto. O sea, pasemos a la siguiente. Y las comunidades, esto es lo que los participantes en las sesiones de escucha nos dijeron, que tienen mala calidad y mantenimiento de infraestructura y vivienda, no pueden pagar, incluso los inquilinos y los propietarios, sus viviendas, su transporte, no pueden autodeterminar qué quieren hacer con su vida porque no tienen recursos. Simple. Y no tienen capital financiero. Algo que venía platicando con Pamela, ahora se nos está pidiendo a todos que para ser cool y súper sustentables tenemos que tener carros eléctricos, infraestructura de carga, heat pumps, que son estas cosas muy, muy eficientes, muy bonitas. Pero una heat pump en Estados Unidos cuesta entre $8,000 y $13,000. Yo no lo puedo pagar. Yo no lo puedo pagar. Yo necesito un crédito para pagarlo. Para tener tu infraestructura de carga,
y para tener esa heat pump tienes que cambiar todo tu sistema eléctrico, tu cableado. Para ser eficiente tienes que insular tus casas. ¿Todo eso cuesta? ¿De dónde vamos a sacar para eso si tenemos que pensar que la gente tiene que pagar por transporte, salud, vivienda? O sea, eso es lo que hay que entender. Y por supuesto, la gente pobre acaba siendo, no son chics, no son cools, no son los lindos, porque no tienen recursos. Por supuesto que no tienen recursos. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese contexto, nosotros sugerimos 12 estrategias de equidad. La del lado izquierdo es a nivel de la ciudad toda. La ciudad, sugerimos, tiene que mejorar sus regulaciones, su sistema de rendimiento de cuentas, su sistema de cumplimiento. ¿Se acuerdan lo que les decía de América Latina? Están igual que nosotros. Ahora, la compañía de fuerza, que son las 3 estrategias del principio, tiene que dejar de tener, esa es la parte del medio, un sistema en el que, necesito de las comunidades, voy a ir a verlas, les voy a convencer, los convenzo, me voy, me olvido de ellos. Ahora necesito esto otro. Tienen que crear una plataforma permanente de colaboración. Es la de medio que va a permitir que trabajen con las comunidades para desarrollar programas y estrategias. Y la de abajo para mejorar, esa es la siguiente estrategia, la rendición de cuentas, la transparencia y la continuidad de sus políticas. Solamente con esas 2, ya tenemos a la derecha, podemos lograr, eso está lo de arriba, crear sistemas de educación y entrenamiento para que los sectores marginados entiendan todos estos formatos que tienen que llenar, que no saben cómo llenar ni nada de eso, para que la de en medio de ahí arriba es algo muy bonito que nos decían varios miembros de la comunidad. Es que nosotros nos podemos ayudar a medir la contaminación del aire. Denos unas cositas, nosotros medimos y nosotros aprendemos a hacer ciencia con ustedes. Ellos quieren hacer ciencia con nosotros. Entonces estamos sugiriendo ciencia comunitaria, no ciudadana, porque el ciudadano es un individuo y esto lo tenemos que hacer comunitariamente. Hay una discusión muy interesante ahí. Y solamente con esos esfuerzos las comunidades van a ser actores activos en sus esfuerzos de construcción de capacidades, que es la estrategia de la derecha de arriba. Y luego en el medio, sí, podemos tener toda esta capacidad de hacer cosas, pero si no tenemos infraestructura, si no se invierte en transporte, si no se invierte en agua, en saneamiento, que es la parte del medio, si no hay capital para hacerlo, no va a poder haber mucho, señores. En el IPCC, en el grupo 2, nosotros encontramos que el 70% de las intervenciones de mitigación tienen que ver con inversión en infraestructura. No nos hagamos bolas. Y esta idea de que una organización no gubernamental va a poder lograr esto, es un sueño. ¿Qué tanto puede hacer una ONG? Esto. ¿Y qué tanto necesitamos? Esto. ¿Está bien, Laura? ¿Está bien medido? Bueno, ok. Y luego, la parte de hasta abajo tiene que ver con el empleo. Muchos de ellos nos dijeron, no nos traigan estos subsidios y estos programas, no nos traigan pescado, enséñenos a pescar. Si va a haber toda esta economía verde y todos estos empleos, entrénenos. Creen programas de entrenamiento en secundarias, en prepas, entrenen a los que trabajan en el sector automotriz actual, en las minas, entrénenlos a beneficiarse de los distintos sistemas. Y ahí las universidades vamos a jugar un papel vital. Y solamente así y también apóyennos, porque algo que decían es que a veces se quedaban retrasados con el pago de la electricidad, etcétera. Necesitaban apoyos, no que se les dieran cosas de gratis, Decían, ayúdenos a pagar, pero no queremos limosnas ni nada de eso. Y con eso, ya terminó. La siguiente, por favor. Quiero mostrarles muchos de los talleres, como pueden ver, los hicimos en zonas donde ellos viven, que es otra lección. Como académicos tenemos que ir a ver a las comunidades. Ellos no van a venir a vernos. No.
Y tenemos que pasar mucho tiempo escuchándolos y escuchándolas y escuchándoles. Y no somos muy buenos en ese aspecto. Yo no soy muy buena. Yo estoy aprendiendo a ser más... Respira, escucha y ve el valor de todo lo que ves. Y hay muchas cosas más que nos dijeron, pero aquí quiero agradecer a todos, parte de los participantes en estos talleres. Primero les quisimos llamar grupos vocales y las comunidades nos dijeron, no somos tus conejillos de India. ¿Por qué no los llamamos sesiones de escucha? Y muchas de estas sesiones se hicieron en español en Los Ángeles. Yo me sentí tan orgullosa. Qué bonito hablar español, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro y les agradezco mucho la oportunidad de compartir. Y gracias, Laura, por invitarme y Pamela por organizar el número. Gracias. Hola, gracias. Estoy confundida si esto funciona o no funciona. Ah, ok. Ya, pero ahí veremos cómo funciona. Tiene la presentación, ¿no? Ya. Bueno, antes que aparezca la presentación, yo quería agradecer la oportunidad de estar acá, pero además contarles que yo vengo a relevar cosas que hemos hecho de manera colaborativa en el CR2. ¿Ya? Y creo que esta es una instancia de investigación que es sumamente atípica y es muy Universidad de Chile, pero también incorpora a otras universidades como la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile. Y todo lo rico que se vive ahí, todo lo que uno gana en conocer es de otro planeta. Sí, rectora, hay que cuidarlo. El CR2. Y, bueno, mi charla trata de tomar dos cosas. Es ciudades resilientes en el antropoceno, ¿ya? Y con un enfoque, obviamente, de lo que hemos hecho en Chile desde el CR2 y de manera colaborativa e interdisciplinaria. Y eso lleva tiempo. Y hemos estado 10 años en esto. Y siempre, cualquier cosa que uno presente, siempre uno quisiera presentar todo lo que se hace en la línea de ciudades, por ejemplo, en el CR2, pero tendríamos que tener un día entero. Y no es por ser cachetona, pero sí. En el CR2 se avanza mucho y de manera muy interdisciplinar y a grandes pasos. Pero una de las cosas que pasa con la interdisciplina y la colaboración es que siempre hay que ponerse de acuerdo con los conceptos. Y eso siempre es difícil, ¿ya? Y hay dos cosas que son importantes. Uno es resiliencia, saber qué estamos hablando de resiliencia y saber qué estamos hablando de ciudades, ¿ya? Y para nosotros es súper importante decir que ciudades son un sistema adaptativo, o sea que se va adaptando, y es un sistema de sistemas, o sea, es algo complejo, ¿ya? Y la otra cosa es hablar de resiliencia, porque, no sé, yo como soy ecóloga, para mí resiliencia era otra cosa, para los psicólogos es otra, para los ingenieros es otra, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en un contexto urbano, nos vamos a poner de acuerdo que cuando hablemos de resiliencia va a ser al cubo por R, pero específicamente a la capacidad que tiene una ciudad de mantener sus servicios frente a una determinada perturbación que va a ser peligrosa, ¿ya? Específicamente eso. Y ahora nosotros esta resiliencia la ponemos en un marco, porque uno puede hablar de resiliencia a cualquier cosa, pero tiene que tener un marco, y es el marco que desarrollamos nosotros en el CR2, que es cambio climático. Pero no solamente con cambio climático, sino también con el antropoceno, que es otra cosa que todo el mundo tiene una definición diferente. Y yo creo que acá, dentro de la Universidad de Chile, y específicamente al alero de Laura, que nos despertó en este concepto, las ciencias de la Tierra todo el tiempo están hablando que el antropoceno es una nueva época geológica, que es una trayectoria sumamente diferente al sistema terrestre, que el humano es el que domina, que como decía Patti, generador de problemas, sí, somos, y este es el problema, y que amenaza a las funciones del sistema terrestre, ¿ya?
y que nos ha llevado a 3 crisis ambientales, como ya lo decía Laura, al clima, a la crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación en el amplio espectro. Ya, pero como que esa definición es como muy biofísica, porque es antropoceno. ¿Ya? ¿Y qué tiene la palabra antropoceno? Tiene el antro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el antro ahí? ¿Ya? No está el humano, perdón. Entonces, lo que hemos hecho sí es tratar de que el antropoceno, idearlo o pensarlo, concebirlo, no solamente como estos límites planetarios que están traspasados, sino que en realidad son decisiones. Y son comportamientos los que nos han llevado a modificar nuestro clima, nuestro reciclaje de nutrientes, nuestra demografía. Y bueno, y no es cualquier persona lo que está haciendo estas transformaciones. Y por eso me gusta mucho esa fotito. No, ¿dónde era la cosa aquí? Esta, la del capitaloceno. Yo sé que tiene una connotación política porque son algunos segmentos de la sociedad y que están gatillados por intereses políticos, económicos, impactos desproporcionados y desiguales. Yo creo que aquí el mensaje de las 2 charlas va a ser que desigual y desproporcionado todo, y tiene manifestaciones multiescalares. Pero quizás una de las cosas que sí tenemos que tener todo el tiempo en la mente es saber cuál es el motor de este antropoceno, ¿ya? Y aquí vamos a ver la reina del antropoceno, que son la población urbana, ¿ya? ¿En qué sentido? En que todas las transformaciones y todos los procesos que se dan en la urbe son los que van gatillando estas transformaciones. Podemos tener debates de cuándo se inicia el antropoceno y cuándo se inicia la urbanización. Por supuesto, mi mirada del pasado remoto, yo podría decir 8.000 años, pero no, aparentemente son los últimos 200 años, ¿ya? Entonces todo sigue esta misma curva y tenemos en el centro a esta población urbana que tiene una tasa de consumo y producción muy acelerada y que nos hace ir transformando todo, encaminándonos a esta crisis. Y bueno, en ese sentido significa que las ciudades son jueces y partes, ¿no? Del antropoceno, porque no me voy a detener en estas cifras, pero sin embargo se ve que todo pasa en las ciudades, ¿ya? La energía, la mayor cantidad de personas, los impactos también, las emisiones, o sea, la ciudad finalmente es el lugar del planeta, el sistema terrestre, donde el humano, lo social, se hace mucho más evidente con el sistema biofísico, ¿ya? Porque nosotros estamos sacando recursos, emitiendo otros, etc. Pero entender a la ciudad en este contexto de antropoceno como un agente de cambio, de degradación, pero también es el que paga el pato, por decirlo en otras palabras, ¿ya? Y esto básicamente es porque, si bien es cierto en las ciudades, al igual que el antropoceno, hay algunos que les va excelente, la gran mayoría lo pasa mal, con todos los impactos del antropoceno, y específicamente no todos pueden acceder a la misma calidad y cantidad de recursos, y los impactos son desproporcionados. O sea, cada vez que uno habla de antropoceno y de ciudades, también uno no tiene que olvidar que existe la palabra desigual, y además las ciudades pueden ser, como dijo Laura adelante, una ventana de oportunidad para la transformación, pero eso hay que ir trabajándola. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando hablamos de antropoceno y estas 3 crisis climáticas, es una cosa muy diferente a lo que hemos vivido antes. Entonces tenemos un sistema terrestre con todas sus ciudades enfrentando 2 caminos: un futuro no seguro,
¿ya? Y feo para todos, y un futuro que puede ser más seguro y justo con todos. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos todo el tiempo pensando en cómo vamos a superar o enfrentar esto, y para eso es necesario estar pendientes de la resiliencia urbana, ¿ya? Porque, y sobre todo con este lente de desigualdades, cómo uno puede abordar la desigualdad dentro de las ciudades. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho como CR2 es que hemos hecho estas bajadas de resiliencia, antropoceno, inequidades en las ciudades de Chile. ¿Y cómo está Chile en relación a las ciudades y el antropoceno? Bueno, en las ciudades de Chile, si bien es cierto, en el resto del planeta el 50% de la población es urbana, en Chile esta cifra se la copia la PAME, en todo caso yo tenía menos, pero casi el 90% de nuestra población es urbana, ¿ya? Y han crecido a una tasa gigantesca durante los últimos 30 años. Se ha duplicado la tasa tanto de población como de expansión de la misma urbe, de todas las urbes. Por lo tanto, significa que nuestras crisis climática, de biodiversidad y de contaminación tienen características muy particulares que dialogan con Los Ángeles, con Ciudad de México, pero también nosotros tenemos un reto importante. Todas nuestras ciudades serán esta ventana de oportunidad, y cómo lo hacemos. Y aquí quisiera detener, y voy a pasar más o menos rápido para que tengamos tiempo para discutir. Nosotros en la línea de ciudades del CR2 tenemos 4 preguntas específicas, pero que no me voy a detener, pero todas ellas guardan como relación a qué es la resiliencia urbana y cómo la medimos, cuál es la huella, cómo se manifiestan las ciudades, qué generan, porque estamos pensando en ciudades como un sistema complejo, la gobernanza urbana, cómo debería evolucionar, y cómo se proyectan las ciudades hacia el futuro bajo este alero de resiliencia urbana, huella urbana y de la gobernanza urbana. Y una de las cosas que sí el CR2 se ha caracterizado todo el tiempo es que en 10 años ha tratado de generar diagnóstico de estos 4 componentes que son importantes para enfrentar la crisis de biodiversidad, contaminación y pérdida de biodiversidad. Y una de las cosas ha sido que hemos estimado índices de resiliencia urbana, ¿ya? Y básicamente en 3 dimensiones diferentes. Y esto es sumamente importante porque tenemos información específica de cómo una comuna específica o una capital regional puede incrementar, por ejemplo, capacidades de respuesta o capacidades adaptativas, dado si tiene baja o alta flexibilidad, memoria y autotransformación, que estas son subdimensiones que tiene el índice de resiliencia relevado por el CR2. No me voy a detener en esto porque si no vamos a pasar mucho rato en esto. Otra cosa, y esto debo decirlo, que es impulsado a Laura, hicimos un diagnóstico de antropoceno en Chile y debo destacar que este es el único país en el planeta que ha hecho un diagnóstico y una revisión de lo que es antropoceno, ¿ya? A territorio nacional. Y ahí les dejo también los QR por si los quieren ver. Y no solamente ha pasado por decir, bueno, la contaminación va para allá, la contaminación va para acá, la pérdida de diversidad va por acá. Se levantó un diagnóstico de distintos tipos de improntas del antropoceno, pero también sus factores explicativos, ¿ya? Y eso incluso desde la gobernanza, o sea, evaluamos, por ejemplo, los retos, en realidad discutimos sobre los retos que implican los riesgos antropocénicos en ciudades, pero desde la gobernanza. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo y algo que uno también tiene que sentirse orgulloso de que tengamos esta reflexión. Y otra cosa, y aquí yo los quiero ir llevando a cosas que hemos levantado sobre las ciudades que dialogan específicamente en el ámbito del antropoceno con la crisis de contaminación y la crisis climática. Y
además del de antropoceno, el CRO se ha distinguido mucho por generar estos informes a las naciones, que no son cualquier cosa de publicar 50 páginas, sino que hay un ejercicio de coordinación, de integración, colaboración, mucho tiempo, energía y sentarse a entender lo que dice el otro para evaluar un problema y hacer diagnósticos de un problema que todos son complejos, ¿ya? Y ese ha sido, por ejemplo, el informe de contaminación, el aire que respiramos, que llevó a sistematizar un montón de información como inventarios de emisiones, entrevistas, talleres, y todo para dar un diagnóstico de cómo en las ciudades se manejan distintas problemáticas que son propiedades emergentes, y, como por ejemplo la contaminación o el clima urbano. Y una de las cosas que sí apareció es que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuándo emerge la contaminación en Chile, no? Y la contaminación uno podría decir, los últimos 250 años. Y en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que en Chile la contaminación comienza a incrementar durante los últimos 2000 años. Cuando, sí, wow, sí. Cuando las actividades industriales, o sea, no industriales, pero cuando se empieza a incrementar la intensidad de la actividad humana, y ciertamente esto va incrementándose, escala durante los últimos 250 años cuando comienza la industrialización, ¿ya? La industrialización, así como el carbón, la quema de combustibles fósiles, etcétera, a ese tipo de señales. La otra cosa es que uno podría ser súper negativo y decir, bueno, en realidad la contaminación es algo que uno no puede manejar. Bueno, en Chile sí se ha manejado con políticas públicas que sí han dado resultados, específicamente con material particulado, y en algunos donde tienen los asteriscos, obviamente ahí sí funcionó bien. Se sigue avanzando en eso, es necesario, no son suficientes, y también hay que empezar a mirar otro tipo de contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, acá es un caso que a mí me encanta, pero un poco autorreferente, es el de Quintero Puchuncaví, donde hemos visto que las políticas de control de polución no han funcionado. También hemos visto que cómo se entrelaza la pobreza, la contaminación con la inequidad, y obviamente adivinen quién más se contamina, ¿no? La población vulnerable. Hemos también visto cosas relacionadas con, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, cómo es la contaminación y quién la genera. Sí, Red P, acá, la contaminación por uso de leña, ¿no? Es un problema de justicia, porque en realidad es el único combustible más disponible y que más encima dialoga con todos estos tipos de problemas. Es más barato, es de fácil acceso. Los que somos del sur siempre tenemos una cocina ahí para todo, y además también se liga con el hecho del aislamiento de las viviendas y también la composición de la familia. Si tienes más viejitos, más niños, tienes que mantener más calentita la casa. También hemos avanzado, por ejemplo, cuál es el rol de la contaminación en términos de salud, y en realidad contrastado estos datos que generaron harta polémica no nos vamos a entrar en detalle en eso, pero, por ejemplo, en el año 2017 casi 4.500 muertes se deben a contaminación, ¿ya? Entonces, eso es algo crítico, y hay un montón de hospitalizaciones, y ahí se ve cómo es nuestra norma chilena versus la de la OMS. Aquí me quiero detener un poquitito, Laura, pero yo sé que te va a gustar porque es tu contaminante favorito. En el carbono negro, que es otro componente, o sea, es parte del material particulado que tiene y que se emite mucho en las ciudades, ¿ya? Y es como que es el ejemplo así como más maravilloso de por qué las ciudades son jueces y partes del antropoceno, porque lo emiten mucho las ciudades, pero tiene impactos muy nocivos frente a la misma ciudad. Y aquí se pueden ver algunos, ¿no? Las precipitaciones, la aceleración de derretimiento la vamos a omitir, pero tiene
impacto sobre el calentamiento local, o sea, es capaz de modificar el clima urbano, ¿ya? Porque se adhiere en las superficies, ¿no? Y también tiene problemas respiratorios. Y esto es necesario que nosotros comencemos ya a abordar. O sea, es parte del diagnóstico, se han hecho inventarios. Laura tiene otro alumno también que lo ha levantado, pero hay que seguir este diagnóstico. Y con esto ya más o menos voy terminando. Otra de las cosas que hemos tratado, pero mi colega Pamela Smith, que ella es la especialista en clima urbano, es ver el antropoceno desde una escala humana. Porque claro, estamos hablando de derretimiento de hielo, que el ozono, el otro ozono, el grande por si acaso. Pero cómo se vive este antropoceno dentro de una ciudad, sin explicar en eso. Y bueno, es sumamente emergente que el clima urbano, por ejemplo, con el calentamiento global, tiene implicancias en las ciudades, pero nuevamente, ¿a quién afecta más y a quién afecta menos? Afecta más a las comunidades más vulnerable, y esto es impresionante. Estas son las islas de calor y se ve que las comunas con precio, estatus socioeconómico y con más alto y con precio más alto del suelo, ¿no? De la propiedad, experimentan menos problemas con eso. Y eso se liga porque tienen una infraestructura urbana mucho mejor que en otras comunas. Y solo acá lo dejo para que después lo sigamos conversando, es que tenemos muchos retos. Como centro sí hemos avanzado, pero tenemos que continuar, ¿ya? Y sobre todo con lo que es resiliencia urbana, y ver algunas otras dimensiones que todavía estamos recién explorando, que es, por ejemplo, cómo el antropoceno se liga con la seguridad hídrica, energética y alimentaria en ciudades, y lo que es riesgo compuesto, que ya eso es otro tema, pero que debemos abordar. Muchas gracias. Casi me caigo. Sí. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para hacer preguntas y quizás discutir algunos temas. No sé si hay una pregunta por ahí. Sin timidez. Sin tanta timidez. María del Carmen Cazorla, de la Universidad de San Francisco de Quito, del Ecuador. Gracias, muchas gracias por las presentaciones sumamente interesantes. Yo tengo una par de preguntas para las dos. Para Patricia, me pareció muy, muy interesante, llamó a la reflexión. Siento que estos desarrollos hacia la sustentabilidad, especialmente en la transición energética, aun cuando son tan necesarios y estamos llamados a eso, pareciera que es una fuente, un nicho de inequidad, lo que es tan contradictorio, y yo quisiera que comentes en eso. Y luego tengo una pregunta para ti, pero tal vez primero nos pudieses comentar eso, por favor. Sí. Yo creo que estás planteando uno de los dilemas más importantes que yo he estado pensando, que me quitan el sueño muchas veces, pero me parece, y ese es mi optimismo, ¿no?, que si nos movilizamos como investigadores, que nosotros también somos actores políticos, ¿no?, si nos movilizamos y encadenamos fuerzas para repensar, para criticar, para cuestionar y para construir, porque no nada más se trata de criticar, nuevas formas o formas que recuperen viejas costumbres, ¿no? Si hacemos todo esto, podemos afectar o incidir en estas transiciones de manera que sean más equitativas. Ejemplo,
en América Latina tenemos toda una tradición de, le llamamos investigación participativa. O sea, yo cuando la gente me empezaba a decir transdisciplina, dije, yo lo aprendí en la prepa, ¿no? Ese es un ejemplo, lo podemos hacer y creo también que en América Latina ahorita tenemos varias fuerzas, ¿no? Pero tenemos fuerzas progresistas. Chile tiene ahorita un gobierno progresista y tenemos una oportunidad para colaborar con ellos y para criticarlos también, porque la colaboración no es siempre nada más, ay, cómo te quiero, no. Y para construir formas de conocer y de actuar distintas. El gran reto es que no podemos correr en este esfuerzo. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo que ahora que presentamos este reporte muy bueno que hicimos para la Academia Nacional de las Ciencias, el dirigente Pacala, no sé si lo conoces, insistía al principio de nuestros esfuerzos de hablar con tomadores de decisión y stakeholders en que no tenemos tiempo, y todos le dijimos, cierto, pero tenemos que escuchar y tenemos que, con calma que llevo prisa, ¿no? Aplicar ese abordaje y no nada más imponer cosas porque es lo que se debe de hacer. ¿Sí me explico? Y no sé cómo hacerlo, pero creo que sí lo podemos hacer si somos cuidadosos y si nos movilizamos. Ahora sí. Okay, Yo quisiera añadir algo a lo mismo y yo creo que para el debate interno de Chile también, con todas estas transiciones energéticas que estamos enfrentando, de repente la estamos haciendo medias a ciegas, o sea, también hay que mirar los territorios y hacer reflexiones al respecto. Y porque nos vamos claro, ya estamos cerrando las termoeléctricas, pero van a haber otras zonas de sacrificio en otros lugares, ¿ya? Que no van a ser a carbón y no va a ser en la costa, sino que van a ser en otros lados. Entonces, eso también es importante considerar a la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Tú hablaste sobre estimadores de índices de resiliencia urbana, lo cual me alegro mucho de aprender, porque es un tema, unos términos nuevos para mí. Y mi pregunta para ti sería, que me parece tan importante esto, es este término de resiliencia, sobre todo para aquellos que estamos en la parte muy técnica, que vemos como muy fríos esos números, diera la impresión de que es cómo aprendemos o cómo estimamos esa capacidad de adaptarnos. Pero, ¿cuál es tu comentario sobre el hecho de que nos pudiéramos acostumbrar a aguantar y aguantar y aguantar y por lo tanto contaminar más, etcétera? Sí, eso también es como ese dualismo, ¿no? Que uno todo siempre está pensando que uno se va a acostumbrar, ¿no? Pero a veces el problema con la resiliencia es que es como media que no se ve. Y yo creo que cuando uno lo operacionaliza con índices que rescatan todo el aparataje que tiene un sistema o sus componentes, o uno recién se da cuenta que uno no se está acostumbrando, ¿ya? Y que el sistema va cambiando y se va ajustando en virtud por ejemplo, de la memoria. Saber, por ejemplo, que tengo que cerrar una fundición porque genera X y otros problemas, uno dice, bueno, nadie se acuerda de eso, pero sí el Estado, a través de algunas leyes, sí lo tiene incorporado. Entonces, como que a veces el problema de resiliencia y de adaptación es que no son tan evidentes para nuestros ojos, pero sí están ocurriendo. Y no nos acostumbramos, por ejemplo, a Santiago en los 90 era muy diferente a lo que es ahora. Y yo creo que, claro, uno siempre dice, está feo el aire, pero no es el de los 90. O sea, para los que estuvieran en los 90 acá, yo creo que hay varios que no estuvieron en los 90 acá. Pero... Oye, vamos a tomar, muchas gracias María del Carmen, vamos a tomar una pregunta por allá. Te identificas y haces tus preguntas o comentarios, por favor. ¿Aló? Sí, mi nombre es Felipe Labra, soy del doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad de la FAU. Muchas gracias por las ponencias, ¿cierto? Muy interesante.
Sí, Sí, que párate pare, mejor. Mi consulta tiene que ver con hacer la doctora Galló, ¿cierto? Sobre el concepto de antropoceno, un poco apelando como a esta discusión que se está activando últimamente desde Latinoamérica, de esa crítica hacia las narrativas que se imponen desde la ciencia y desde el norte global, en particular el concepto de antropoceno que nos traslada a un imaginario y a una responsabilidad como de la humanidad con respecto a esto, siendo que hay actores ya identificados que son los responsables más concretamente de la crisis. Entonces, no sé si es que hay como una discusión, una reflexión desde el CR2 o desde ustedes que están investigando desde el antropoceno un poco sobre esta crítica que se hace de un poco más de colonial, etcétera. No sé si hay alguna reflexión. Eso, gracias. Sí, gracias. Sí, en realidad, claro, para una charla uno de repente da como una pincelada, pero sí, con Laura sobre todo hemos discutido mucho sobre esta visión anglosajona, ¿no? De que el antropoceno es incluso solamente CO2, por ejemplo, ¿ya? Y claro, hemos en el mismo informe relevado que el antropoceno es muy también regional. Y cada región, incluso cada comuna, cada territorio podría tener este síntoma. Uno le podría cambiar el nombre, ¿ya? Yo creo que uno tampoco se tiene que enganchar de antropoceno como nombre, como concepto, sino como esta manifestación. Y lo que nosotros, por ejemplo, con Laura hemos hecho incluso es llevarlo hasta la prehistoria, el antropoceno. O sea, es cuando emerge esto, cuando somos capaces de ir transformando los territorios, pero claro, no con las velocidades ni con las presiones que nos están poniendo, por ejemplo, otras economías por el litio, ¿ya? Entonces, ese tipo de discusiones sí existen. Formalizarlas a veces no es tan fácil porque uno tiene que encontrar varios contextos para poder publicarlo, ¿no? Y esto sí se ha podido hacer de alguna manera en Informe a las Naciones. Pero sí, vamos a seguir refinando y relevando las realidades regionales y territoriales sobre el antropoceno mismo. Y solamente como un acápite, eso también se manifiesta en términos de inequidad. Digamos, quizás lo que subyace al antropoceno como época es la inequidad, la desproporcionalidad que existe entre quienes consumen y quienes reciben los efectos de aquello. Y poniendo atención a que eso también se reproduce a distintas escalas, también es característico de sistemas complejos. Tú lo ves a escala global, pero cuando lo empiezas a ver dentro del país, también eso ocurre de esa forma. Yo quisiera decir dos cosas. Una respecto a resiliencia, porque yo también he hecho muchos índices regionales dentro de las ciudades y todo. Para mí, todos estos índices son muy importantes y es también importante complementarlos con un entendimiento de por qué existen los índices. Que era lo que decía yo de por qué se crea una ciudad inequidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi primer punto. El segundo, yo creo que la discusión en torno al antropoceno la tenemos que también tomar con mucho cuidado, o sea, como cuestionarla, y tenemos que pensar que el mundo es como un adolescente. O sea, a todo el mundo nos están diciendo, cada día está más caliente el planeta, nos vamos a morir, ay, 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 ya nos quemamos, etcétera. Y la gente ya está diciendo, oh, a mí ya, que yo ya no quiero saber nada de eso. Y yo creo que lo que va a pasar es que ya estamos, pensemos en el sistema climático. El sistema climático está entrando a un momento de no retorno en el que va a pasar a otro régimen, ¿no? Si usamos el concepto de resiliencia. Y lo que tiene que pasar es que tenemos que aprender a vivir con ese nuevo régimen. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y que puede que, o sea, o solamente en ese momento empecemos a crear otros sistemas para responder a eso. Yo no creo que vayamos a entender ya y vamos a cambiar, no creo que vaya a pasar. Y por eso para mí la preocupación ahora, y por eso centré mi presentación en eso, es cómo vamos a vivir en este nuevo mundo.
y cómo vamos a crear sistemas más equitativos y más incluyentes en este nuevo mundo que ya está cambiando. Podríamos dirigirlo de otra manera. Yo todavía lo quiero hacer, pero hay que prepararnos a que no, puede que no ocurra. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo ha pasado más rápido de lo que hubiésemos querido. Hasta ahí nos llegó la buena cosa con el tiempo. Tenemos que seguir adelante. Así que les agradezco mucho. Vamos a pasar ahora a las presentaciones de quiénes son la parte importante de todo esto, que son los estudiantes de posgrado. Y quisiera entonces, vamos a tener aquí un anuncio de... Se me cruzó por ahí allá está. Por favor, muchas gracias a nuestras invitadas por sus interesantes charlas. Y no se olviden que tenemos invitados muy ilustres hoy día, mañana y pasado. Es hoy que viene el ministro de Relaciones Exteriores, Van Claveren. Así que vamos a hablar también de política, de democracia y de relaciones exteriores, que nunca está de más. Así que sigan atentos. Muchas gracias, profesora. Bueno, reiterar los agradecimientos a todo el panel del Gran Desafío Ciudades, Espacio, Crecimiento Demográfico y Convivencias, a la profesora Laura Gallardo, la profesora Eugenia Galló y la profesora Patricio Romero. Damos así entonces el puntapié ya inicial a nuestro congreso. Esperamos de verdad contar con su presencia a lo largo de los 3 días. Como decía nuestra directora, tenemos muchas actividades muy interesantes y como vamos contra el tiempo, les invito ahora a pasar al patio Andrés Bello, donde está instalada una feria de servicios y un café. La idea es que en la feria de servicios va a estar la Dirección de Deportes, la UINVITA, CICIB, que es Servicios de Información y Bibliotecas, DIGEN, Alumni y SEMDA. Así que les invitamos a conversar, a conocer. Les quiero decir 2 cosas antes de que se paren y se vayan. Por favor, revisar los QR que están puestos en las distintas salas, espacios, porque hemos tenido que hacer algunos cambios de lugares, así que el programa actualizado final, ahora sí que sí, está ahí. Y también que luego vamos a partir con las presentaciones de tesis en 1 minuto para que ya vayan acomodándose. Esperamos partir 1/4 para las 12 con tesis en 1 minuto. Eso, muchas gracias.